Experiencias que conmueven. Sentía mucha culpa y vergüenza y el remedio para mí era cometer otra infidelidad. Relatos que desgarran. Se volvió un escape, pero la verdad es que era un adúltero. Había roto los votos que le había hecho a ella y le había hecho a Dios. Historias de fe que reflejan el amor de Dios hacia el hombre. Mi dolor, mi trastorno y mis heridas me habían descalificado para tener una relación con Dios. En Renovando tus Mañanas, testimonios que renuevan. Nos tomó 11 años para sanar, pero valió la pena. Como cada viernes estamos listos para nuestro segmento Testimonios que renuevan. Y yo me siento tan feliz cada vez que podemos tener aquí en cabina a un siervo, a una sierva del Señor, contando lo que Dios hizo, porque Dios nunca deja de hacer milagros. Todos los días es un milagro desde que te levantas, y cuando puedes reconocer milagros maravillosos del Señor, tu fe aumenta. Así que hoy queremos aumentar tu fe con un testimonio poderoso. Nos están acompañando desde Santo Domingo, aquí mismo en la República Dominicana, el reverendo Inocencio Vargas y la pastora Juana Dolores Martínez. Ellos son los pastores fundadores del Centro Cristiano Palabras de Vida. Y yo estoy feliz, Pastor Inocencio, Pastora Juana. Bendiciones, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Amén, amén. Muchas gracias, Leica, por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder venir a compartir con esta audiencia fragmento de lo que ha sido este testimonio que nos ha llevado hasta escribir un libro, ¿verdad? Bendito Dios. Que ha sido de bendición para mucha gente. Y aquí estamos con la protagonista de esta historia, que es la pastora Juana Dolores de Vargas, mi esposa. Bendito Dios, Pastora Juana, bienvenida, bendiciones. Gracias, muchas gracias, Leica, por la invitación que nos da, que nos brinda de estar aquí para exponer mi testimonio. Bendito de lo Dios. que Dios ha hecho en mi vida. Eso es. ¿Cómo comenzó todo, Pastor Inocencio? Usted tiene o tenía una afección en la columna, se chequeaba regularmente en su médico, ¿era así? Sí, correcto. Yo tenía un problema en la columna que era produjo las hernias discales. Ya he sido intervenido 2 veces. Iba periódicamente a donde una doctora que tiene un programa, un centro de atención al dolor, que me bloqueaba ya no podía seguir operándome. Entonces ella me ponía un tratamiento que me ayudaba con el dolor y yo podía tener algún tipo de calidad de vida. Es entonces en esas visitas periódicas que siempre íbamos, que la pastora me acompañaba siempre porque no podía ir solo. Y se estableció un vínculo, una relación de amistad casi familiar con la doctora Martínez, Betania Martínez, que bueno, ya estábamos muy familiarizados. Y ella comenzó a ver situaciones anormales en Juana y de manera de relajo decía: Juana, tienes que chequearte, yo veo eso que tú tienes esa cara muy rara y tienes que chequearte. Y nosotros lo cogíamos así, chabacanamente. ¿Qué le decía la doctora, Pastora Juana? Ella me decía: veo como que tu cara se está derritiendo, porque de verdad que me parecía como una viejita. Pero exactamente, ¿qué veía? Entonces, ¿qué detalles? Ella en el ojo izquierdo, ella vio que el ojo estaba pequeño. Wow. Y estaba poniéndose muy rojo. Y ella dijo: a mí me da como que algo está empujando ese ojo. Bendito Dios. Pero eso fueron días recurrentes de esa advertencia. Sí. Y obviamente estamos atendiendo al esposo y como mujeres nos olvidamos, ¿verdad?, de nosotras. Mismo. ¿En qué momento decide, pastora, chequearse? Ya en la segunda visita, ella vuelve y me dice: voy a insistir para que vaya al médico. Entonces en eso vamos al médico. Y cuando vamos, nos mandan a hacer una tomografía. Y la doctora dice: yo no voy a leer esta tomografía, yo lo voy a enviar a ustedes a un neurocirujano. Y ahí entonces nosotros fuimos a un neurocirujano. Y entonces ahí es que ellos encuentran el tumor. ¿Qué encontraron? Encontraron un tumor cerebral. Y ahí la doctora dice: hay que operar de emergencia. ¿Qué significó esto, Pastor Inocencio, para ustedes? Mira, eso fue devastador. No vamos a hacer aquí hipócrita y decir que tengo una super fe, sino que queríamos de una vez. No. Cuando la noticia llegó que la doctora abrió la imagen en su computador y nos mostró la magnitud del tumor y el efecto que estaba haciendo, y a decirnos
mira, a ella hay que operarla ya. No se puede esperar un minuto más con ella porque eso le está ocasionando todo. Y de verdad que mi esposa había pasado toda su vida una vida de amargura. Mi esposa no olía, comía sin saber a qué sabía. Y su vida era un calvario. ¿Eso por qué, Pastora Juana? Y nosotros pensábamos que era por un medicamento que me habían indicado para el asma. Pensé que eso había quitado mi olfato y mi sabor, pero era producto del mismo tumor, que no saboreaba, no olía nada. Yo comía, pero llorando, yo lloraba. Y cuando Dios mío, pero le regalé un perfume a mi esposo que quiero oler, pero no podía oler. Bendito Dios. Cuando se deciden hacer la operación, ¿qué pasó? Mira, todo fue un proceso que desde el principio estuve viendo la mano de Dios poderosamente, porque cuando la doctora nos dice hay que operarla, es una operación muy costosa, riesgosa y muy costosa. Pues se trata de la cabeza, el cerebro, Claro. y eso es muy costoso. Entonces, imagínate, nosotros somos gente económicamente, no tenemos recursos así disponibles para costear nada, eventos de esa naturaleza, y cuando nos da esa noticia, lo primero que nos dice, ¿cuál es su seguro? Pues el seguro que tenemos es el subsidiado, el del gobierno, ¿no? Sale, hay un problema acá. Porque yo opero en centros privados. El centro público donde yo opero está fuera de la ciudad. Y ustedes no van a poder trasladarse allá. Entonces, cuando me dice eso, imagínate lo que te están diciendo. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Esto es una operación que me está hablando que es muy costosa. Y el dinero, el tema económico, fue lo más derrumbante en todo esto. Pero al ella ver el seguro, y nosotros decimos, doctora, se va a operar en el nombre de Jesús. Nosotros somos creyentes y tenemos fe y se va a operar. Ella me dijo, me gusta tu fe. Gloria a Dios. Me gusta tu fe. Con tu fe vamos a ir lejos. Y tomó el seguro, hicimos unas diligencias y Dios comenzó a obrar desde ese instante. Bendito Dios. Pastora Juana, cuando llega el momento de la operación, ¿pensaron que era una intervención nada más? Nada más. Extirpan el tumor, volvemos a casa y todo está bien. Pero no fue así. ¿Qué complicó la situación? Cuando dicen, te vas a tu casa en 5 días, yo llego a mi casa en 5 días. Mientras iban pasando los días, la operación presentó un problema se me hizo una bolsita como de agua, como una tutumita ahí atrás, y la doctora dijo, ay, eso es el líquido que se está regando. Entonces ahí la doctora me interviene, me saca el líquido, vuelvo a mi casa, vuelvo otra vez y sale el líquido. Ella dice, hay que intervenirla nuevamente. Hay que Bendito hacer Dios. una segunda operación. Y otra vez hicieron la operación. Hice la segunda operación y el problema seguía. Seguía saliendo líquido. Seguía saliendo ese líquido. Pastor Inocencio, ¿qué alegaban los doctores frente a esta situación? Lo que la doctora decía era que el tumor había dañado las vías de drenaje del líquido. Sabe que nosotros, el cerebro, está inmerso en un líquido, llaman líquido raquídeo, que lo produce el mismo cerebro, y todos los días el cerebro tiene que evacuar ese líquido y tiene sus vías naturales para evacuarla. Entonces el tumor había dañado esas vías naturales para drenar el líquido. Entonces el líquido no tenía por dónde salir, y lo que hacía que se acumulaba y explotaba entonces la cirugía. Los médicos alegaban que había que seguir intentándolo a ver si por alguna vía se podía volver a restaurar esa vía natural. Y tratando de conseguir eso, se hicieron muchos procedimientos. A ella se le pusieron unos sellos en la herida para tapar, a ver si la presión de los sellos hacían que se destapara la vía, que no se pudo. Fueron 2 tipos de procedimientos. Luego ya íbamos por la tercera cirugía y ya no había fuerza en su tejido para resistir el cosido de la cirugía. Entonces hubo que ponerle tejido, sacarle tejido de la propia cabeza, aquí en el área del cuello de la nuca. Para la tercera cirugía hubo que sacar ese tejido para hacerlo. Bueno, fue algo terrible, traumático. Ya ella iba bajando ya su
sus condiciones, porque ya vamos por la tercera cirugía, ya llevamos 2 meses de internamiento. 2 meses, o sea que cuando a los 5 días se supone que iba a la casa, no volvió nunca a la casa. Volví Sí, a la casa, volvíamos. sí. Cada vez que se intervenía, volvía a la casa. Ok, perfecto, volví a la casa. Fueron 2 meses en ese proceso. En ese proceso. Ya voy a la casa, ya voy al hospital. Ya voy a la- Bendito Dios. Ya voy al hospital. Cuando llega el tercer mes de todo el proceso, se agotaron los recursos porque estaban en un centro médico Sí. privado. El milagro poderoso fue lograr que tú sabes, como un seguro público, el seguro público no te cubre en un sector, en una institución privada, y más de ese nivel. Y el milagro gigante se dio, el primer milagro gigante se dio en lograr que Dios hiciera la obra, que ese seguro no cubriera 4 cirugías y 3 meses de internamiento en ese centro privado. Bendito Dios. Sí, eso fue algo maravilloso, eso fue algo que contarlo con el lujo de detalle, tú ves paso a paso lo que Dios hizo, de tocar gente, desde funcionarios medios hasta funcionarios, hasta el administrador, el gerente general de la empresa para cedernos la cobertura en ese seguro. Bendito Dios. Eso fue algo maravilloso, porque se está hablando de un centro que es uno de los más costosos de aquí del país. Diario era un gasto tremendo, y ya nosotros íbamos por 3 meses. Pero a los 3 meses había que volver a hacer esta intervención, porque ya no habían dado resultado ninguno de los procedimientos que se habían aplicado. Entonces los doctores se reúnen con nosotros y dicen, mira, hay que volver a intervenir, pero yo sé que ustedes no aguantan estar aquí. Bendito Dios. Entonces ella misma, la misma doctora, a quien le agradecemos inmensamente, la doctora Noyelín Vargas, una tremenda neurocirujana empática, tremenda. Ella misma hace la diligencia para trasladarnos de ese centro al Marcelino Vélez. Y aquí hizo unos contactos con otro ángel que ya Dios nos tenía preparado. Dios nos fue ubicando ángeles donde quiera que íbamos, que ya nos estaban esperando para llegar. Gloria al Señor. Hay un capítulo del libro que se titula Un día de 7 meses. Ese tengo que Oh, padre, ¿por qué? Ese tengo que contártelo yo, porque ella ahí no sabía de ella. En ese momento no sabía de ella. No, ¿Por qué? ¿Por qué no sabía? Bueno, porque Estaba inconsciente. sí, a ella se le infectó la herida ya en la 5ª cirugía, ¿verdad? Por ahí, por la 5ª cirugía, se le infectó la herida, cogió una bacteria, de esa bacteria que producen la meningitis. Bendito el Eterno. Entonces ella entró un cuadro ya, en el libro se llama limbólico, es un cuadro de limbo, que ella perdió ya la noción del tiempo, conocimiento, y a partir de ahí ya la historia la tenemos que contar nosotros, porque ella no se dio cuenta de todo lo que pasó. Bendito A Dios. partir de ahí, ¿Qué tiempo duró así? duró así casi 4 meses. 4 meses. 4 meses. Sí, en esa condición. ¿Qué pasó ese día que le llaman el día de los 7 meses? Ese día fue un día que marcó el inicio de toda la etapa. Es decir, en ese capítulo volvemos atrás de nuevo y comenzamos porque al principio la doctora nos dice a nosotros, cuando se hace la primera cirugía, mira, estos son 5 días, ustedes van a operar, la operamos, le retorna a su casa, se recupera, ya está bien. Y nosotros no hicimos esa idea de que eran más o menos 15 días. Claro. ¿Sí? Entonces, ese día marcó el inicio de 7 meses. Bendito el Comienza Eterno. cuenta todo lo que es la historia del proceso de cómo pasó, porque fueron días tremendos. Esos 4 meses que estuvo inconsciente, esos 4 meses en cuanto a la fe, cuanto a lo que nosotros siempre esperamos, que Dios haga el milagro, que Dios despierte, que Dios nos saque de aquí, porque el título del libro es El sabor del desierto. Así es. Entonces, Pastora Juana, yo sé que usted no recuerda absolutamente nada de ese momento. Sin embargo, la fe estuvo ahí. Estuvo ahí. Siempre. Siempre. ¿Qué detalle puede usted decir de por lo menos el momento cuando despierta, se dio cuenta de que había pasado todo ese tiempo? ¿Qué pasó? La fe estuvo ahí siempre presente. Cuando yo estuve, como dice el libro, en el limbo, mi mente estaba conectada con Dios. Wow. Y yo solamente pensaba en Dios. Yo no pensaba en más nada que solamente Dios. Yo no conocía a nadie,
pero todas las adoraciones que me ponían, yo la cantaba y levantaba mis manos para adorar. Bendito el Eterno. No podía hablar, No podía hablar, solamente cantaba. podía moverse. Solamente movía la cabeza y, Santo y las manos. Santo Dios. ¿Recuerda todo lo que pasó? Las personas No. que... No, No, solamente escuchaba canciones. solamente escuchaba canciones. Oh, increíble. O sea, no escuchaba cuando las visitas llegaban, pero No, escuchaba las canciones. pero escuchaba la canción. No escuchaba a los médicos, No, pero escuchaba... ellos me hablaban y yo no le atencionaba. Pastor Inocencio, ¿en algún momento pensó que la perdería? Sí, nosotros la despedimos 8 veces. 8 veces. Sí, la despedimos. ¿Y por qué tantas veces? ¿Por qué tantas? Bueno, porque cada vez que entraba al cirujano, al quirófano, era un diagnóstico terminal. Entonces, vamos a entrar, oren al Señor para que salgamos. Bendito. ¿Entiendes? Porque como son operaciones tan complicadas y ya ella venía con ciertas situaciones, entonces eso provocaba esa angustia y esa desesperación. Claro, nosotros en todo momento, como familia y como iglesia, siempre estuvimos orando, nunca perdimos la fe, siempre estuvimos creyendo, aunque humanamente hacíamos el acto de despedida, pero siempre con la esperanza de que Dios la traía. Por eso cada vez que ella salía del quirófano hacíamos una fiesta. Exacto. Fuera del Fuera del centro. sí, porque siempre Dios mío. hacíamos una fiesta y era una alegría tremenda cuando la veíamos salir del quirófano, porque ella siempre estaba muerta al quirófano, en un estado crónico, y cuando salía con la mano levantada orando al Señor. Bendito el Eterno, Dios. Fue un proceso largo. Muy largo. Muy 8 largo. meses en total. Correcto, sí. 3 meses en el centro privado, 5 meses Y 5 en el en Marcelino. el Marcelino. Sí. Al mes 8, ¿qué pasó? Mira, ya en el mes 8, todos los recursos, incluso hasta los recursos de la ciencia, estaban casi agotados. Porque ya se le habían puesto 2 sellos, se le habían hecho 2 injertos, se le había aplicado enciendo medicamento y procedimiento, y el líquido seguía drenando igual. Ya habían otras complicaciones aparte de eso. Entonces, se optó por la opción de colocarle una válvula craneal para evacuar el líquido por esa válvula, que son las que se le ponen a la gente que tiene hidrocefalia, pues ya había hecho una hidrocefalia. Entonces, cuando se le pone esa válvula, la alegría, bueno, ya va a comenzar a reaccionar, y de hecho comenzó un poquito a volver otra vez a reaccionar. ¿Qué pasó? La bacteria contaminó la válvula. Wow, Dios mío. Contaminó la válvula. Entonces, al contaminar la válvula, volvió otra vez y cayó en un estado peor al que estaba. Entonces, cuando cayó en ese estado peor, imagínate, había que operar para sacar esa válvula, que ya estaba dañada, para entonces colocar otra, en una cabeza que ya tenía, creo que 8 o 9 cirugías ya. Y en una zona tan delicada. Sí. ¿No desistieron en ningún momento los médicos? Usted dijo, se agotaron los recursos de la ciencia. ¿En ningún momento los médicos dijeron, no hay manera? No, siempre hubo fe, porque Gloria tuvimos a la Dios. gracia del Señor, que Dios nos ponía gente, si no cristiana, gente afine con nosotros, con la fe. Bendito el Eterno. Entonces se hacía lo que era un círculo de fe. La doctora que la atendió acá en el Marcelino, la doctora Erika Reyes, una tremenda sierva del Señor, aparte de su gran conocimiento profesional, es una gran mujer de fe. Y recuerdo que la última cirugía ya, cuando ella hizo un hematoma, que había que sacar esa válvula para ponerle otra, ya estaba en un estado, bueno, ese día que pensábamos que la perdíamos ya, porque ella había entrado en un coma total. Y la doctora dijo, bueno, la misma doctora llegó esa tarde rápido al hospital, recoja, vamos, y eso hay que meterla rápido para el quirófano. Y en la cama, así, casi en el pasillo, nos agarramos todo de la mano, así. Santo. Aleluya. Nos agarramos de la mano, así todo. Y tú has orado una vez con intensidad. Amén. Cuando la fe, cuando tú dices,
no tengo otra cosa que hacer. Y oramos todo, la doctora, nos prendimos en fuego ahí, en medio del pasillo, y comenzamos a orar, a clamar en el Señor. Y nos fuimos en fe, sale allá, mira, ella misma dijo, solamente Dios. Y ella lo testificó, solamente Dios podrá hacer esta obra. Solamente Dios. Y así entró, mi hermano. Esa fue la última cirugía. Santo. Así entró, le pudieron extraer la válvula dañada, le colocaron la otra válvula. Y la muerta que salió, que entramos 6 horas antes, a las 6 horas salió levantando la mano y adorando al Señor. Aleluya, una vez más. ¿Usted recuerda que levantaba la mano, Pastora Juana? ¿Lo recuerda? No, no lo recuerdo. Bendito el Eterno, no recuerda absolutamente No lo nada. recuerdo. Por eso la fe estaba ahí. Sí. Fíjate cómo en la parte inconsciente Dios sigue obrando, porque no somos cuerpo. Sí. El cuerpo, pero cuando el espíritu estaba vivo, aunque el cuerpo se quería morir, y el ¿Sabes? espíritu levantaba. Wow. ¿Sabes qué, Leica? Yo, en la primera vez que me diagnosticaron el tumor, yo me fui con una palabra y dije, Señor, tú me tienes que dar una palabra, porque yo voy a entrar a cirugía y no quiero entrar así de que aquí estoy yo. Yo quiero que tú me des una palabra. Y ahí el Señor me dio la palabra de Abraham cuando Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac, que él le dijo a los siervos, yo iré con mi hijo, adoraremos y volveremos. Y el Señor me dio esa palabra, yo iré a cirugía y volveré a ustedes otra vez. Gloria al Señor. Esa fue la palabra. Bendito Dios. Última operación. Eliminaron el hematoma, pusieron la válvula de nuevo. Sí. La inmorible. Ay, no. Ahí Así que- dijo la doctora. La inmorible. La inmorible, sí. Wow. ¿Qué pasó en esa última cirugía después de que todo salió bien? Todo salió bien, gracias al Señor. Ella volvió comenzó otra vez a conocernos, a reconocernos. Claro, estaba en un estado muy delicado, muy débil por todo lo que había pasado, pero comenzó a reconocernos. Creo que cuando despertó tuvimos que hacer una videollamada para que la familia viera. Ella mandó saludos a la familia. Bendito. Sí, ahí se sentó y comenzó como es ella, porque ella es muy relajada, y comenzó a relajar. Claro, la palabra se le hacía como un robot. Gloria. La forma de hablar era como un robot, porque ella duró mucho tiempo con Levín puesto, con aparato puesto por dentro, y eso como que le ha afectado en las cuerdas. Y se escuchaba como un robot hablando, pero estaba consciente, ya estaba conociendo. Y la doctora dijo, bueno, parece que sí, ya no vamos a casa. Bendito el Eterno. El diagnóstico era no iba a poder No caminar. iba a poder caminar, no me iba a poder mover, solamente que la cabeza, y no iba a poder hablar. Iba a hablar con un aparatico por aquí, por la garganta. Eso fue inclusive después de la última operación. No, No, eso eso no, fue, ese fue el la primero. primera. El La primer primera. diagnóstico. que El nos primer dieron. diagnóstico. Ujú. No iba a poder caminar, no iba a poder hablar, solamente con un aparatito por la Solamente garganta. con un aparatito en la garganta. No iba a poder moverse. No iba a poder moverme. Un vegetal. Sí, porque esos son los daños colaterales. Cualquier error en esa cirugía puede mandarte a un coma, a hacer una parapléjica. Ujú. Puede perder incluso la voz, hay que hacerte una traqueotomía para... Todo eso se dio en ella, solo que Dios la estuvo guardando. Bendito el Eterno. Todo eso se dio. Sí, Ujú. hubieron momentos que se pensó en una traqueotomía, Ujú. porque hubo un momento que ella dejó de articular. Incluso hubo un momento de nosotros que para nosotros fue muy triste verla amarrada en la cama porque no podía dejarse con la mano suelta, porque en su estado inconsciente ella se arrancaba todas las cosas de las que tenía puestas Claro. y había que amarrarla en la cama, ¿entiendes? Durar mucho sin hablar. Todo eso fue algo traumatizante. Recuerdo que una vez fuimos a llevarla a hacerle un estudio y nosotros le suministrábamos los medicamentos y no podía tragarlo. Y cuando llegamos al estudio allá, porque llevábamos una silla de ruedas porque no podía caminar, y allá ella escupió todos los medicamentos, que tenía ya horas y horas con esos medicamentos en la boca que no lo podía tragar. Bendito. Eso fue algo desastroso para nosotros. Pero Dios lo hizo. Amén.
Pastora, ¿hoy puedes saborear los alimentos? Hoy yo puedo saborear. Mira cómo estoy hasta De estoy rosada, gorda. linda. Dios mío. Y puedo oler y con ese deseo así de comer. Pastor, Bueno. ¿cómo se siente? Hoy, ¿cómo se siente en relación a cómo se sentía, no en el momento en el que estuvo en el proceso, sino antes del proceso? No, hoy yo me siento mejor que antes. Bendito el Eterno. Mucho mejor que antes. Pastor, ¿la ve más linda que antes? Sí, a pesar de que todavía enfrentamos dificultades, porque ella tiene problemas todavía con la movilidad motora, Ujú. porque no puede todavía caminar, porque el tumor le afectó lo que es la zona del equilibrio. ¿Sabe que el cerebro No tiene- puede caminar, no, para especificar a los oyentes No, que libremente. están escuchando. No puede caminar libremente. Porque estamos en un tercer nivel Sí, ha y la subido. pastora ha subido 2 veces en lo que yo la he visto. Sí. Ha subido y ha bajado. Sí, lo que no puede caminar libremente tiene que caminar Sí, asistida por el correcto. tema del equilibrio. ¿Entiende? Que todavía ya no consigue el equilibrio porque el tumor le afectó esa parte del cerebro que le da el equilibrio a la gente. Entonces, eso esperamos el otro milagro, que es Amén. lograr recuperar ese equilibrio, pero en cuanto a su memoria cognitiva está muy bien, gracias al Señor. Bendito. Ya tú la ves conversando con toda la fluidez posible. Claro. Y en cuanto a su alimentación, hay que pararla ahora. Fue mucho tiempo sin comer. Desde el 2006 yo no saboreaba. Bendito. Y en el 2024 Y todo el fue- tiempo pensando que era simplemente era un medicamento. Un medicamento. Gloria al Eterno. Yo quiero, pastora, que en esta parte final usted pueda llevarle un mensaje a esas mujeres y hombres también que están en algún momento de su vida diciendo, ya es imposible. Ha pasado una semana, ha pasado un mes, 2 meses, 3 meses. Han agotado los recursos económicos, han agotado los recursos de la ciencia. Los médicos han dado un diagnóstico paralizante. No hay esperanza humanamente hablando. Si hablamos de alguien que mantuvo la fe y la esperanza, aun cuando se creía imposible, yo estoy sorprendida porque cuando me dicen que la pastora salía de la operación levantando la mano, yo estoy creyendo que lo hace de manera consciente. Pero fíjate cómo la fe no te abandona ni en el último momento. Quiero esa palabra para esas mujeres y hombres que están escuchando. Bueno, la fe es muy necesaria y como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Yo le digo que mantengan su fe en alto, que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, que confíen, que no se rindan, que recuerden que este testimonio es vivo. Fue una experiencia que vivimos extraordinaria, puedo decirlo así, pero Dios estuvo siempre ahí. ¿Por qué? Porque nuestra fe estuvo siempre pendiente, siempre estuvo ahí, activa. Gloria. Que mantengan siempre esa fidelidad, que recuerden que en medio de un proceso, Dios siempre tiene la última palabra, Amén. que Él es un Dios que responde. Gloria al Señor. De todo ese proceso y en detalle nace El sabor del desierto. Un libro que es un testimonio de una inquebrantable fe en un Dios que responde. ¡Qué bendición! Pastora Juana Dolores, este libro, bueno, en 30 segundos, Pastor Inocencio, porque a lo mejor la idea de escribir un libro nace en usted, me imagino, o nace en la pastora. No, nace en la propia gente que conoció el testimonio. Ok, wow. Ellos fue que plantaron la idea en nosotros. De hacer un Exacto. libro. Sí, de hacer un libro. Y nace el libro. Exacto, Lo sí. que se creía quizás imposible. Pastora Juana, ¿en algún momento pensó que escribiría un libro? Nunca en la vida. Dios mío, como Dios lo hace. Y aquí tenemos una joya, El sabor del desierto. Este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Ese libro está disponible ahora mismo en la librería de Mahanaín, en Miraflores. Está en La Sirena, aquí de la Luperón, y en la José Contreras, en Almacenes Unidos. Está en las oficinas de la Iglesia de Dios. Y también me pueden llamar a mí al 829-775-6151 y podemos entonces cuadrar la vía de cómo hacérselo llegar. También está enfocado en la Gran Comisión, allá en Manganagua. Ahí está disponible. Gloria al Señor. Bueno, todo el que desee tener este material
de bendición en su mano, leerse el libro completo, capítulo por capítulo, conocer la historia. Si estás atravesando una situación similar, si conoces a alguien que necesita este libro, muchas personas que están quizás padeciendo una enfermedad, que no ven la luz al final del túnel, como decimos, aunque yo soy de las que dice que la luz siempre estuvo dentro del túnel, solo que no la podíamos ver porque si no, no hubiésemos llegado hasta aquí. Así es, mija. Pero a quien tú le quieras llevar este libro, se lo puedes regalar y yo sé que va a ser de mucha bendición. Voy a repetir el contacto, pastor. Sí. 829-775-6151. Correcto. Y ahí le puedas preguntar al pastor los detalles de en dónde pueden conseguir una vez más este material. El sabor del desierto, ¿lo tienen en Amazon? Sí, está en Amazon. En Amazon. Sí, está. Para las personas que nos están escuchando fuera de República país, Dominicana. Sí. El sabor del desierto, pastora Juana Dolores Martínez de Vargas. Ahí lo consiguen. Pastores, gracias. ¿Dónde queda, por favor, pastor, la iglesia en la que ustedes están en este momento siendo líderes y forjando, verdad, a esa grey, por favor? Amén. Sí, estamos en Buenos Aires de Herrera, en la calle México, número 98 Alto. Ahí estamos a las órdenes para todos aquellos que quieran acompañarnos en los servicios que hacemos los martes 7 de la noche y los domingos 9 de la mañana. Ahí estamos a las órdenes. Gloria al Eterno. Bueno, pues ahí están pastores de testimonio, como verdad mucha gente que no tiene dónde congregarse dice, yo quiero ir a una iglesia donde hayan pastores de testimonio, de fe. Bueno, pues ahí Amén. está la congregación Centro Cristiano Palabra de Vida. 829-775-6151. Al final ahí está el contacto. Una vez más, Pastor Inocencio Vargas, reverendo. Muchas gracias. Queremos agradecerte a ti, Leica, Amén, por abrirnos este espacio para nosotros compartir esta experiencia poderosa que el Señor nos ha hecho vivir, que para muchos quizás pudo haber sido un fracaso o una desgracia. Para nosotros no ha sido una desgracia. Yo lo veo como una transición a algo diferente que Dios quiso hacer en nosotros. Wow. Amén. Amén. Porque, bueno, ya tú ves, ya no solamente, yo tengo otro libro que escribí, escribí otro libro. Santo. Que todavía no está impreso, solamente está en Amazon. Aquel es otro libro que está dedicado más a la iglesia, un aporte a la iglesia sobre ciertos debates que se están dando en estos tiempos. Se llama El cristianismo versus el feminismo radical. El cristianismo versus el feminismo radical. Correcto, sí. Es un aporte que hacemos a este debate, un contexto muy nutrido de información. Bueno, pues búsquense ese libro también, esa joya. Entonces, todo esto surgió a raíz de esto. Gloria. Así que no vea tu proceso como una desgracia, sino pregúntale a Dios, Señor, ¿qué tú quieres conmigo en este proceso? Aleluya. Para que se cumpla contigo lo que dice Romano 8:27, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, aleluya. Gracias, reverendo Inocencio Vargas. Pastora Juana, gracias por estar con nosotros en esta mañana y contar este lindo testimonio. Amén. Que el Gracias. Señor siga haciendo esta luz brillante, que brille en su rostro tan lindo y hermoso después de todo lo que hemos vivido. El Señor se glorifique en nuestra vida. Amén. Seguimos aquí en Renovando Tus Mañanas. No te muevas.